Gracias, Señor, una vez más. Gracias. Hola, Maquel, Dios te bendiga. Buenos días. Damos gloria al Señor por este momento. Saludo, Pastora Carmen, que estamos aquí para compartir este mensaje de reflexión. Que el Señor nos dé la sabiduría, la gracia, el entendimiento, para que lo que usted hoy pueda escuchar le pueda edificar. Casi siempre cuando el transmisor dice algo, a veces el receptor interpreta otra cosa. Así que voy a esforzarme en esta oportunidad de que lo que voy a transmitir, con ayuda del Señor, usted lo pueda entender de la mejor manera, la manera más correcta o la intención por el cual hoy estamos aquí para compartir esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Oramos al Señor. Padre, en esta preciosa oportunidad queremos darte gracias por este momento, por la vida que nos das, por el momento especial de poder unirnos a ti, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, y poder darte a ti toda la gloria. Padre, como buenos hijos tuyos, ya cada uno de nosotros se ha presentado delante de ti en la actitud de adoración y oración y en lectura de la palabra, Señor, porque sabemos que naturalmente lo hacemos porque te amamos. Bendecimos tu nombre y te exaltamos porque tú eres soberano, Rey de reyes, Señor de señores, y toda la tierra está llena de tu gloria. Señor, en tus manos ponemos este tiempo y pedimos, Señor, que tú seas glorificado en todo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, quiero llevarlos al libro de Juan, capítulo 4. Yo les comenté hace unos días atrás que estaba aquí en casa y de momento, cuando fui a ducharme, escuché dentro de mí la palabra templolatría, palabra que causó en mí como una sorpresa porque nunca la había escuchado, esa expresión, y eso me llevó a investigar, a leer un poco, y quizás me haga mucha falta buscar más información y quizás también buscar mucho más a Dios, pues por la razón de que porque esa palabra vino a mí. O sea, ¿qué sentido tenía? ¿Qué significado tiene para mí o tendrá para ustedes? Quiero que sepa que esta palabra primero me habló a mí porque me hizo pensar en muchas cosas. Templolatría. Entonces de allí que el tema de este día es templolatría o adoración genuina, basado en que el ser humano con facilidad, nosotros, hablo de nosotros, tenemos la tendencia de desviarnos de la mirada original. Cuando usted va a la Biblia, usted encuentra que con lo que Dios tuvo más lucha con el pueblo de Israel fue con la idolatría. Fácilmente el pueblo, a pesar de que veía los milagros, a pesar de que veía maravillas hechas por la mano de Dios, el pueblo fácilmente se desviaba. Le pongo un ejemplo. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto y Moisés sube al monte allá a buscar a Dios, los días que pasó en el monte, solo Moisés se demoró unos cuantos días, o llevaba unos días allá arriba en el monte, cuando el pueblo comenzó a hostigar a Aarón, comenzó como a sofocarlo, comenzó como a querer, o sea, a buscar algo, tanto así que le pidieron a Aarón un dios, y Aarón les pide el oro de cada uno que lo trajera, dice, y vino él y lo quemó, lo calentó, lo derritió, y de ahí entonces hizo un becerro de oro, indicando esto que con facilidad el pueblo tenía la tendencia a que cuando no veía una manifestación visible de Dios, fácilmente se distraía. Y eso, aunque nosotros lo hayamos leído muchas veces,
Nos pasa igual. Lógico, no tenemos una imagen en la casa de algo en la pared, no tenemos una estatua o algo parecido, pero de momento podemos estar nosotros con algún tipo de objeto que estemos idolatrando. Entonces, cuando quiero enfocarme en la palabra templorratría es porque lamentablemente nosotros todos, en su gran mayoría, estábamos poniendo nuestra mirada en el templo y no en el Dios del templo. Más adelante yo lo voy a expresar allí, que muchas veces es contradictorio decir que amamos la casa de Dios, pero no amamos al Dios de la casa. Y esto es una cosa bien extraña que hay en nosotros. Entonces Juan capítulo 4, verso 20-22 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es interesante. Entonces queremos iniciar con esto: temploratría o adoración genuina. ¿Estamos asistiendo o realmente anhelamos ir a la casa de Dios o la reapertura de los templos porque amamos a Dios, o porque nos estábamos como yendo hacia esa inclinación de querer adorar la estructura o lo que estaba dentro? Y ojo con esto, no estoy diciendo que los templos son malos, no he dicho eso, no he dicho que los templos son malos. Yo estoy diciendo que de momento nosotros pusimos la mirada más en el templo, pusimos la mirada más en la estructura, pusimos la mirada más en las cosas que estaban adentro, y nos olvidamos del que nos dio, nos proveyó para todas esas cosas. Entonces las palabras de Jesús en Juan capítulo 4 llaman la atención a 3 puntos importantes con respecto al templo o al Antiguo Testamento y su relación con la fe del Nuevo Testamento. Los judíos era el pueblo elegido de Dios. Por medio de ellos el Señor reveló en forma única su plan de redención, el sistema de adoración del templo, el cual consistía, recuerden, en un tabernáculo, un templo, o el sacerdocio arónico, o de los sacrificios, o como le llaman algunos, un templo portátil, que era el tabernáculo que lo establecían, luego un par de días lo movían, de acuerdo como el Señor los guiara, se movían a otra parte y en otro lugar volvían a establecer el tabernáculo. Esto formaba parte de una central en la revelación de este plan. Aunque los samaritanos adoraban al único Dios verdadero, rechazaron elementos importantes de su revelación escrita, y aquí Jesús anuncia que su adoración era falsa. Ellos estaban enfocados en el templo Gerizim, y mientras que los judíos, los otros, los más puros, estaban concentrados en el templo de Jerusalén. Y yo buscando y investigando, descubrí algo interesante, que desde el momento que Israel construye el templo, o Salomón construye el templo, la vida de Israel se desenfoca totalmente, porque ya prácticamente Dios no era el centro de su atracción, sino era el templo, porque el templo era un templo muy costoso, era un templo de lujo, bien hermoso. Y ojo con esto, no estoy diciendo que los templos no pueden ser bien estructurados, bien edificados, bien preparados, sí, pero recuerde algo: cuando estuvo el rey David era un hombre impresionante, porque David era un adorador profundo. David buscaba a Dios en el templo, David buscaba a Dios en la cueva, David buscaba a Dios en la montaña, David buscaba a Dios en medio de la angustia. Recuerden cuando aquellos hombres se llevaron a las esposas, los chicos, que los hombres hablaban de apedrear a David. Dice que David se fue a un lugar aparte, dice, y allí buscó a Dios y le preguntó: Jehová, ¿seguiré a estos malhechores? Y el Señor dijo: síguelos, porque los alcanzará. Y dice la Biblia: y David se fortaleció en Jehová. Escúcheme, no habla de que fue a un templo específico, porque en ese momento no lo tenían,
y tampoco recuerde que él andaba huyendo de Saúl. Pero sin embargo David sabía encontrarse con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier circunstancia, él podía encontrarse. Y creo que nosotros, la vida nuestra cristiana, creo que la redujimos mucho a cuatro paredes. Y mi esposa siempre me decía eso. Oye, pero nosotros nada más todo en las cuatro paredes, vamos a hacer algo afuera, y yo siempre ahí nada más, las cuatro paredes, reunión ahí en el templo, esto en el templo. O sea, para mucha gente el templo, la estructura, el edificio, era como un lugar, entre comillas, como que ahí era el único lugar donde Dios les ministraba, era donde Dios les hablaba. Es una cosa impresionante. Otros parecía de momento que cargaban una idolatría excesiva o disimulada de los ministros, de los pastores, de los apóstoles o de algún músico, porque el día que no tocaba el músico tal no se sintió nada. Y de momento yo escuché mucha gente comparar los templos, no, que en el templo de fulano allá, en aquella iglesia se siente a Dios mejor, acá no se siente nada, y andamos como en ese dilema de competencia. Mira que aquel templo sí está bien bonito, mira, o sea, todo era enfocado en el templo, y lamentablemente muy pocas cosas, muy pocas miradas puestas en el Dios del templo, en el que realmente tiene que ser adorado. Yo he estado con esa intención de buscar y estudiar para que la iglesia vuelva a reenfocarse en lo que es realmente el culto. ¿Qué conlleva un culto? Cuando los cultos se hacen o se planifican de antemano, pensando en el hombre, pensando en las personas, estamos fuera de orden, porque el culto nunca se ideó y se estableció para satisfacer la necesidad del ser humano. El culto se estableció fue para darle gloria y adoración al Dios verdadero. Por eso que ustedes miren, muchas cosas que uno ve a veces por la televisión o que uno escucha, en vez de ayudarnos, nos afectan, porque pensamos que estamos mal, pensamos que lo que hacemos es incorrecto. Mis hermanos, siempre que la presencia de Dios esté en su casa, esté en su vida, esté en su corazón, esté en el lugar de reunión, de adoración, o esté ahí en su vehículo, siempre que Dios traiga esa confirmación de su presencia, Él está en el asunto y Él está allí. Porque recuerden que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Dios habita en el templo nuestro, que es el cuerpo, donde nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí es donde Dios realmente quiere habitar. Gloria a Dios por los templos, gloria a Dios por las estructuras. Y yo bendigo y felicito a los pastores que se han esforzado por edificar templos hermosos, con buenos detalles, con buenos acabados. Gloria a Dios por esos templos. Pero no es el enfoque principal de Dios. El enfoque principal de Dios no es que veamos el templo. El enfoque principal de Dios es que lo veamos a Él en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Eso es lo más impresionante. Escucha esto, por favor. Mire, las escrituras bíblicas enseñan que ha de ser solamente un templo, según Deuteronomio. Los judíos y los samaritanos no estaban de acuerdo en cuanto a que era una ubicación correcta. Ellos estaban disputando entre que si era aquí, era allá. Hoy día pasa lo mismo. Nosotros vivimos como comparándonos los templos. Mi amado pastor que me estás viendo, me estás escuchando, y hermano y amigo que me escucha también. Si el templo donde usted está no está terminado, pero ahí está el Señor, gloria a Dios. Ahora, si el templo está terminado, hay buena música, buena adoración, buen aire acondicionado, y Dios es el centro de todo lo que se haga allí, gloria a Dios para siempre por eso. Pero si el templo no está terminado, o el templo está terminado y está bien acondicionado, pero Dios no es el centro, mis hermanos, analicemos un poco hacia atrás y miremos nuestra programación de los cultos, para ver si en lo que nosotros planificamos, ahí estaba Dios. Si Dios fue el centro, gloria al Señor. Pero si Dios nunca fue el centro, pidámosle perdón a Dios. Yo le pido perdón a Dios, porque ciertamente muchas cosas que hemos hecho, Dios no ha sido el centro de atención de esa programación. Porque siempre estamos pensando es en la gente y no pensamos en Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, esto se reconoce porque en este pasaje Jesús se identifica con los judíos. Dice, adoramos lo que sabemos. Y en otro lugar, Él se refiere al templo en Jerusalén como la casa de mi Padre. Miren, mis hermanos, esto es interesante.
Cuando usted ve en Juan capítulo 4, usted ve que el diálogo que Jesús tiene con la samaritana es un diálogo más de adoración que cualquier otra cosa. Ellos están hablando un tema de adoración y están hablando de un tema del templo. O sea, mientras ellos estaban, los samaritanos, pensando en el templo, Jesús no está pensando en ningún templo. Jesús está queriendo que ella entienda quién estaba allí con ella. Y muchas veces nosotros no entendemos que Jesús está en el templo, o a veces no nos damos cuenta que Él no está en el templo. Recuerden lo que le pasó a María y a José. Perdieron a Jesús estando en el templo y tuvieron que regresarse, no recuerdo si fueron 2 o 3 días de camino, se regresaron para buscarlo porque lo habían perdido. Y le escuché al pastor Serafín Contreras decir que muchas veces nosotros perdemos al Señor Jesús de vista en el templo, porque nuestro enfoque de la reunión o de la actividad no está centrada en Jesús, está centrada en otras cosas que de momento ayudan o alimentan es el alma o las emociones de la persona, pero no el espíritu del creyente, que necesita ser transformado, que necesita ser renovado, que necesita ser tocado por el poder del Dios Altísimo. Sin embargo, las palabras de Jesús en Juan 4:23 señalan el final inminente de la adoración en el edificio o en un edificio como un templo. ¿Cómo observar? Jesús instituyó un nuevo pacto debajo del cual Dios no habita entre su pueblo por medio de un edificio, una estructura, un templo temporal, material, sino que está en su pueblo por medio de su amado y maravilloso Espíritu Santo de Dios. Allí Dios está. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está la presencia del Señor, ahí es donde Él reina, es donde Él habita. Entonces, durante su ministerio terrenal, Jesús reconoció al templo en Jerusalén como un lugar de adoración designado por Dios. Viajó allí para la fiesta de los tabernáculos, enseñó en las cortes del templo, utilizó su autoridad mesiánica para restaurar el decoro apropiado al encontrar que los comerciantes y cambistas abusaban de las personas. Y Él llamó el templo la casa de mi Padre. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros abusamos o exageramos de lo que es la casa de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hicimos cosas incorrectas? Porque ciertamente yo siento que nosotros los que creemos en Jesucristo, en su gran mayoría, cometimos muchos errores en los templos. Nos desviamos, sacamos de contexto las cosas. Y yo no sé si esto sea algo, pues usted tiene derecho a juzgar esto, pero creo que lo que realmente Dios ha querido con todo esto que está pasando no es que nosotros recordemos el templo, sino es que nosotros nos encontremos con Él en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Debe ser el encuentro con el amado, debe ser el encuentro con el Dios Todopoderoso. Y otra vez yo digo, yo no sé qué cosas se han despertado en usted en todos estos días de pandemia, o qué cosas se han dormido en su vida. Si usted era una persona adicta al templo, ojo con esto, no estoy diciendo que el templo es malo, porque nosotros los pastores siempre insistíamos a la gente en la importancia de congregarse. Escuche, congregarse es una cosa, pero adorar el templo es otra cosa. Yo puedo ir al templo, yo puedo amar el templo, pero debo amar más al Dios del templo, que es el que me da la fuerza para amarlo, para bendecirlo y para glorificar su nombre. Si estos días mi vida no ha sido transformada en algo, si yo no he colaborado en mi crecimiento espiritual, si no he crecido en mi desarrollo personal o espiritual, entonces no ha pasado nada en mi vida. Soy uno de los muchos en el mundo que se volvió un templócrata, algo así, por decirlo así, porque su enfoque estaba en el templo y no estaba en el Dios maravilloso. Mire, los evangelios también registran la profecía de Jesús respecto a la destrucción venidera del templo en Jerusalén. Y en su conversación con la mujer samaritana, Jesús indicó que el templo sería reemplazado por la adoración en espíritu y en verdad, que no utilizaría un templo hecho por hombres, sino, aleluya, un templo físico que era el nuestro corazón, nuestro cuerpo es templo del glorioso y maravilloso Espíritu Santo. La noche antes de su muerte, en la cena del Señor, Jesús anunció la inauguración del nuevo pacto,
o del Nuevo Testamento basado en la sangre de animales, perdón, no basado en sacrificio de animales, sino en su propia sangre. Por eso que la epístola de Hebreos en el Nuevo Testamento habla detalladamente de cómo el nuevo pacto anula y reemplaza cada una de los tres componentes de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El templo sirvió para desafiar al Hijo de Dios a tirarse del pináculo e invocar la protección divina prometida en su palabra. Recuerde, Jesús dijo, lánzate de aquí porque escrito está. Y Jesús destruye todo argumento de Satanás con la palabra. El templo era el orgullo nacional de los israelitas y un símbolo de su religiosidad o de su manera de adorar a Dios. El templo fue el lugar donde Jesús se le perdió a sus padres siendo aún adolescente y lo encontraron sentado en el templo discutiendo con los maestros de la ley. Jesús profetizó que no quedaría del templo piedra sobre piedra y se cumplió eso literalmente. Entonces, hermano, algo está pasando. Algo sucede que nosotros tenemos a enfocarnos en lo material y hasta llegamos a adorarlo, olvidándonos de las cosas espirituales y de las lecciones eternas que debemos aprender, de los símbolos de lo que había dentro del templo, del tabernáculo, de lo que se daba allí, que es un estudio muy profundo que no manejo con exactitud, pero cada cosa tiene un simbolismo y todo lo que está ahí apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo, todo directamente hacia Cristo. Pero nuestras reuniones de hoy día estaban dirigiéndose hacia otra cosa. No estaban dirigiéndose a Cristo. Algunos se agotaban porque quizás en el templo pues no había ningún tipo de comodidad y eso los afanaba. Pero el punto no es que voy al templo o iba al templo porque me siento cómodo allí, sino porque voy a adorar a aquel todopoderoso. Claro, en una reunión colectiva con mis hermanos nos reunimos, nos conectamos, exaltamos al Rey de Gloria y eso es interesante. Pero ¿cuántas veces la gente no aprovechó su tiempo al máximo adorando a Dios en la casa de Dios, adorando a ese Dios del templo, glorificando su nombre? Muchas veces fuimos distraídos, fuimos entretenidos. Y yo no sé, pero yo siempre le digo a la iglesia que yo no soy para predicar mensajes para entretener a la gente. Porque el llamado que Dios me ha hecho a mí no es para entretener a la gente. El llamado que Dios me ha hecho a mí es para glorificar su nombre, es para exaltar su nombre, es para que la gente conozca a Jesucristo, es para que en todo Dios reciba la gloria. Pero ¿cuántos de nosotros nos volvimos orgullosos? Y decíamos, mira el templo que estoy construyendo, mira esto. Yo publiqué muchas veces fotografías y quizás inconscientemente o quizás conscientemente de las cosas. O sea, el enfoque no era el correcto. Ahora, otra vez digo, no es que los templos son malos. Malo es cuando tenemos un desenfoque total de lo que es la estructura. Yo los animo, podemos, si volvemos y los templos se reabren, gloria a Dios por eso. Pero que nuestro enfoque no esté allí. Yo no sé si usted se ha podido quebrantar todos estos días en su casa, leyendo la Biblia, orando, adorando al Señor a nivel personal. Porque éramos muy buenos yendo a los cultos donde estaba el montón de gente levantando las manos, adorando, llorábamos a cántaros. Pero ¿cuánto hemos llorado en casa nosotros, de rodillas, ahí solos? ¿O cuántos hemos podido llorar orando con nuestra propia familia, en un altar familiar, en un devocional familiar? Porque escúchenme, y le digo algo, yo me involucro con esto. Muchos de nosotros, nuestro altar familiar no estaba totalmente fortalecido. Es más, muchos, el altar familiar estaba en ruinas porque ni se practicaba, ni se ponía en práctica el altar familiar. ¿Cómo vamos a crear una familia fuerte, un creyente fuerte, una iglesia fortalecida en Dios, si no hay una vida devocional en familia? Nuestros hijos por un lado, nosotros por otra parte, y de momento no hay esa conexión. Créame que esto me está hablando y me está estremeciendo la vida. Yo digo, Señor, perdóname porque yo no he podido captar con mayor atención. Amados, ¿será que Dios nos está volviendo al diseño original de la iglesia? A que lo podamos conocer. Buscando en la Biblia yo encontré que los primeros que levantaron altar a Dios fueron Caín y Abel. ¿Quién les enseñó a ellos eso? Seguramente Adán. ¿Quién le enseñó a Adán? Dios el Padre.
ahí Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel se trajeron ofrenda, Caín trajo los frutos, Abel trajo las ovejas y se las presentaron a Dios. Y el texto dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Ahora, ¿cómo yo sé? ¿Cómo el escritor dice? ¿Cómo él sabe eso que Dios miró con agrado? La interpretación que yo tengo, o que yo puedo sacar de esto, es que hubo una manifestación sobrenatural ahí, porque recuerde que cada vez que había un sacrificio, el Señor se manifestaba en fuego. Era la señal o el símbolo de que Él aceptaba la ofrenda o el sacrificio. Y lógicamente, sobre la ofrenda de Abel, el fuego bajó, consumió lo que estaba ahí, pero la ofrenda de Abel no bajó nada para consumirla. Es decir, que Dios no aceptó lo que Caín ofreció. Mis amados, ¿cuántos de nosotros hemos estado ofreciendo a Dios una idolatría vana? Hemos ido al templo, pero no para encontrarnos con Dios, sino para encontrarnos con el hermano, con la hermana, o para esperar una palabra de mi pastor, de mi pastora, o del líder, o el canto que más me gusta que cante, porque con ese canto es que yo siento a Dios. Con los otros cantos no siento a nadie. Mucha dependencia, mucha gente tiene que salir de ese estado de dependencia pastoral. Mis amados, llegará un día en que los pastores no estaremos, pero Dios siempre estará allí para fortalecerte, para levantarte, para cuidarte. No estés esperando un chat del pastor, una llamada del pastor. Levántate, busca a Dios para que veas que Dios tendrá siempre una palabra para darte, tendrá un consuelo para darte. El Espíritu Santo, Jesús dijo que estaría allí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nuestro enfoque no puede ser el templo, nuestro enfoque no puede ser la gente, nuestro enfoque tiene que ser Dios. Los ministros tenemos que volver a hacer una renovación, una reingeniería pastoral del trabajo que estábamos haciendo con la gente. Porque si nosotros como ministros no le enseñamos nunca a la gente a buscar a Dios y a depender de Dios, nuestro trabajo fue un fracaso. Todo creyente nacido en Cristo, de verdad, genuino, debe saber que su dependencia total es de Cristo el Señor. Lógicamente, sí, nosotros estamos puestos aquí para guiar, para dirigir, pero nosotros no somos Dios. Nosotros somos siervos de Dios que Dios puso en esta tierra para dirigir a un pueblo, para que el pueblo pueda seguir adelante. Y muchas veces usted pudo ver mensajes totalmente distorsionados. A veces los mensajes de esa grandeza humana es lo que a veces afecta al ser humano. Mis hermanos, no significa que porque estemos en cuarentena o que estemos en esta prueba, o usted se enferme o yo me enfermo, Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros. Está en la prueba, está en la bendición, está en la victoria, está el Señor en el dolor, en la enfermedad. Ahí está el Señor con nosotros para levantarnos y para cuidarnos. Bendito sea Dios. Entonces, es raro. Tenemos que enfocarnos en las cosas materiales. Y llegó un tiempo que ciertamente hubo cristianos que pensaron que porque no prosperaban era porque Dios no estaba con ellos. ¿Quién ha dicho eso? Eso no es cierto. Dios está con nosotros. Y la prosperidad física, financiera, no es una señal de que Dios esté 100% con nosotros. No, Señor. Es nuestro fruto que estamos dando. Ahora, no digo que la prosperidad sea mala. No estoy diciendo eso, sino que hablo de esa parte, de esa señal que Dios está dando en nuestras propias vidas. Entonces, el templo era un símbolo religioso, nada más, con muchas alegorías, tipos, parábolas espirituales escondidas en cada una de sus partes, sin pasar a nada más que eso, una estructura o un lugar donde se le rendía culto y adoración al Señor. Entonces, en el tiempo que llevo en los caminos del Señor, yo he visto cómo muchas veces nosotros, lo repito otra vez, amamos la casa de Dios, pero no amamos profundamente al Dios de la casa. Creo que en muchos momentos hemos sido hipócritas nosotros. Hemos llorado a cántaro en el templo, en los altares de los templos, pero en nuestra casa ninguna lágrima sale de rodillas buscando a Dios profundamente, a nivel personal, a nivel individual. Deberíamos nosotros ser quebrantados en nuestra casa, que nuestros hijos nos vean quebrantados, llorando, buscando a Dios. Porque si pudiéramos hacerle pregunta a nuestros hijos, si alguien pudiera preguntar a nuestros hijos, que no estemos nosotros presentes allí, ¿cómo es la vida
espiritual de tu papá? ¿Qué tú has aprendido de su forma de vivir ellos la vida en Cristo? ¿Qué cosas pudieras tú imitar? Sería bueno que ellos mismos hablen por su propia boca sin que nosotros escuchemos. ¿Qué realmente es lo que nosotros estamos modelándole a los muchachos en nuestras propias vidas? Mire, esto es bastante contradictorio, ya que siempre tenemos la tendencia a desviar nuestra mirada de nuestro Salvador eterno. Aleluya. Nosotros tenemos que recordar algo muy importante, y es que desde que Salomón edificó el templo, el pueblo de Israel comenzó a mirar hacia otra parte y comenzó a poner más la mirada en el templo, en el templo. Y usted sabe que por esa situación ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron apresados, el templo fue quemado, parte del muro fue derribado, fue quemado con fuego. Y allá en Babilonia, como ellos no tenían templo, dice que colgaron sus arpas en el río. Y le preguntaron los que los custodiaban, pero ¿por qué no canten alabanza, canten? Dice ellos, ¿cómo vamos a cantar si nos encontramos aquí con mucho dolor, con mucho luto? Porque no podemos ir a la casa de Dios. Imagínense, hay una evidencia bíblica de que ellos, su enfoque era el templo, no habían conocido a Dios a nivel personal, sino que su esperanza, su enfoque era el templo. Ahí está en el Salmo, no recuerdo qué Salmo dice que colgaron sus arpas porque no tenían ánimo para cantar. Yo le aseguro, hermano, que mucha gente estos días que van de cuarentena ni siquiera ha levantado la mano en su casa para adorar a Dios. Ni siquiera se ha tirado al piso a decir, Señor, te doy gracias porque estoy vivo. Tengo la fuerza, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo el deseo de vivir y quiero adorarte y quiero exaltarte. Yo le aseguro que muy poca gente lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no está en el templo. Sáquese eso de la cabeza, amado hermano. Si en algún momento se puede abrir los templos, gloria a Dios, vamos para el templo, lo limpiamos, no, pero no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es el Señor, es el Rey del templo. Que tengamos una visión como la que tuvo Isaías, donde dice que él vio al Señor en su tono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y tuvo una experiencia con la santidad de Dios santo, hermano. Y se dio cuenta que era un hombre inmundo de labios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido inmundos de labios, de ojos, de oídos, de pensamientos, de actitudes, de corazón? Hemos sido inmundos ante la presencia del Señor y necesitamos ese encuentro con la misma gloria de Dios para que nos purifique, nos ponga ese carbón encendido en los labios para que queme toda inmundicia que nosotros hemos dejado atesorar en nuestro interior. Alabado sea Dios. Cuando ellos se encuentran en Babilonia, de ahí en Babilonia surgen lo que son las sinagogas. Las sinagogas eran pequeñas congregaciones establecidas por un grupo de hombres, creo que eran 12 sacerdotes que se reunían y ahí discutían algunas cosas y hacían pequeñas congregaciones donde leían la escritura. Cada día de reposo venían y leían y estudiaban las escrituras. Ahí nacen las sinagogas, bendito sea el Señor. Luego de que llegan del cautiverio, pues las sinagogas se expanden un poco más. Pero escuche, tuvieron que buscar una forma, pero no aprendieron a desarrollarla de manera individual. Y esto es lo que está pasando hoy día. Mucha gente puede estar hoy día buscando un templo, buscando una congregación. No digo que sea malo, eso está bien, tenemos que pertenecer a un cuerpo, pero lo más valioso es que tú y yo podamos conectarnos con el cuerpo original, con la fuente, con el Rey de Gloria, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, para siempre sea la gloria. Un abrazo, profeta Eliud, hasta Costa Rica, bendiciones. Entonces, el pueblo, mis amados, gloria a Dios para siempre. El pueblo no lo entendió con claridad. Y tuvieron que pasar 70 años después de la muerte de Cristo. El historiador Flavio Josefo registra que el general romano Tito invadió Jerusalén e incendiaron el templo para apoderarse del oro que había, en el cual el fuego lo derritió. Tuvieron que remover cada piedra conforme a la profecía que el Señor Jesús había dado tiempo atrás. Mis hermanos, otra vez, ¿qué será que tienen los templos? Que la gente quiere estar allí. Mire, desde el punto de vista humano, para los judíos tener un templo representaba gloria,
riqueza y poder, además de que pensaban que el poder de Dios Todopoderoso estaba con ellos. Y a veces pasa con nosotros, hermano, ¿dónde usted se congrega? Yo me congrego en tal parte. Y a veces la gente lo dice, yo no sé cómo decir esta palabra, lo decimos, lo aseguramos como con un ego medio extraño. Escúcheme, yo no estoy diciendo que los templos son malos. Lo que estoy diciendo es que lo malo está cuando pongo mi mirada en el templo y no en el Dios del templo. Y hago énfasis en esto, ya lo he hecho como 10 veces, porque quiero que usted se enfoque en eso. Escuchen, para ellos era eso. Además pensaban que el poder de Dios se manifestaba allí. De igual forma, en los periodos donde no estaba el templo erigido, el mensaje era de derrota, recuerde, tristeza y desolación. Y por supuesto se preguntaban, ¿dónde está el Dios de Israel? Lo que pasaba allá con esta gente que colgó las arpas y nunca más cantaron, porque su enfoque era el templo. Los cristianos no hemos sido inmunes a tal pensamiento, aunque los primeros 300 años del cristianismo, escúcheme, no se precisó de un templo, ni de púlpitos, ni de bancas. Y mire, quiero decirle algo para que usted se grabe esto. En la iglesia cuadrangular a nivel internacional hay un hombre que se llama Daniel Brown. Este pastor es un hombre de Dios y él nos contaba que ellos están en el mismo lugar alquilando desde hace 34 años. El mismo lugar están alquilando allí, la misma iglesia, el mismo púlpito, pero han abierto 39 iglesias. Para mí eso fue impresionante. Yo digo, este hombre está clarito con la labor que tiene que hacer la iglesia. 34 años alquilando, la misma cantidad de sillas, el mismo púlpito, pero han abierto 39 iglesias alrededor de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Para mí eso es impresionante. Yo digo, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos de estar en un ministerio, una iglesia, y no hemos podido ni siquiera impulsar o enviar alguna pareja nueva, pastoral, empoderarlos y enviarlos a abrir una obra o glorificar el nombre? Y escúcheme, y cada vez que usted logra hacer eso, no se vanagloríe. Y este hombre me decía eso con tanta humildad y tanta sencillez, que yo podía ver al Señor en ese hombre diciendo eso, compartiendo ese testimonio, porque el enfoque no está en el templo. Y fíjese, no quiere, o sea, y ahí están, dice, ahí nos quedamos hasta que el Señor... Es tremendo. A veces nosotros queremos, el templo que tenemos, queremos derribarlo para construir uno más grande. Y uno más grande. Una vez le escuché al hermano Serafín hablar de esa, hay una glándula que no tiene en la cabeza, que ella no se sacia, que cada vez que llegamos a un punto quiere más, y quiere más, y quiere más. Y esa es una señal de templolatría. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en lo que ya tenemos para enviar gente, sino que queremos como más, y queremos más, y queremos más. Y no es la idea del Señor. La idea del Señor es que su reino sea extendido y que su nombre sea glorificado. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Amados, entonces no había púlpito, no había banca, no había coros monumentales para expandir las buenas nuevas. Una vez que recibimos la aprobación imperial para usar templos, entramos en ellos, los construimos, los reconstruimos hasta que presumimos de ellos y adoramos como joyas arquitectónicas y símbolos de riqueza, poder y favor divino. El problema es en el enfoque que nosotros tenemos del templo. No el templo, es el enfoque que yo le doy al templo. Si el templo es un lugar de adoración a Dios, donde la gente está viniendo, se arrepiente, se convierte, es restaurada, es enviada a cumplir la gran comisión, bendito sea el Señor. Pero si el templo solo se convierte en un lugar donde yo voy ahí, hermano, y hay gente que ha pasado años en la misma iglesia, pero no crece, no desarrolla, no despega, no alcanza cosas en Dios. Entonces eso es preocupante. Y a veces también pasa con nosotros los pastores, que nos encariñamos con los templos, y creo que ahí entramos mucho nosotros los pastores en la templolatría, porque decimos, este templo yo lo construí. No fue usted, no fui yo.
Es la bendición de Dios y el apoyo de toda la congregación y de gente externa que ha enviado recursos para que la obra de Dios siga adelante. Así que no puedo aferrarme al templo donde yo he estado 15, 20 años o 30 años. Y de momento eso uno lo puede encontrar. Que eso ha pasado. ¿Cuántas veces Dios quizás ha querido moverte o ha querido moverme, pero yo me he rehusado porque estoy encariñado con la estructura, con el templo, y no permito que nadie me toque, que nadie me mueva? Entonces te digo algo, nunca lo edificaste para Dios, lo edificaste para ti. Si yo me aferro a un templo que Dios me ha permitido edificar, y el día que tenga que moverme, no quiero moverme, entonces el templo no lo edifiqué para Dios, el templo lo edifiqué para mí. Y mi hermano, le digo algo en esta mañana, hay mucha gente que le va a dar cuenta a Dios, porque lo que ha construido Dios se lo permitió, pero ahora se ha querido adueñar de eso. Dios nos ayude a que nada de las cosas que poseemos materiales, nosotros nos quedamos dueños de eso, porque el Señor es el que nos da la oportunidad de hacer las cosas según la fuerza que Él pone en nosotros. A su nombre sea la gloria para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis amados, presumimos del templo, adoramos y qué sé yo. Mire, si nosotros miramos con mucha atención la manera en la que el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio terrenal, nos daremos cuenta de que su enfoque principal no se encontraba en el templo, aunque Él asistía al templo. Su enfoque estaba en las casas, en las plazas, los caminos, la orilla del mar, las montañas, etcétera, etcétera. De igual manera, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, se desarrolló de una manera bien organizada por las casas, en el templo y demás. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42. Sígame por favor. Hechos 2, capítulo 42, dice de la siguiente manera. Un fuerte abrazo para mi hermano Fernando Esica hasta España. Gloria al Señor. Mire, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban, escuche, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Una vez Fernando Esija, que está aquí con nosotros viéndonos, dijo algo que me llamó la atención. ¿Qué pasaría si a nosotros nos quitaran los templos? O sea, ¿qué tipo de ministerio desarrollaríamos? Y ahora que esto se dio, me acordé de esas palabras que él dijo. Y también muchos creyentes. O sea, su vida cristiana estaba basada en el templo, pero no en una relación con Dios. Entonces mucha gente se nos quitó el templo y escúchenme, hay mucha gente que dejó de orar hace rato, ya no ora. Otra gente les da igual si ora un día o no ora otro día. Mucha gente no lee la Biblia, quizás sumergido en muchas otras cosas, menos en las cosas que son importantes. Escúchenme, yo siento que hasta que Dios no vea en nosotros realmente esa transformación, ese interés por Él, por su presencia, por su palabra y porque su reino se establezca, creo que las cosas no serán diferentes. Es más, este asunto cambió. Ahora, quiero avanzar con esto. Lo que yo me pregunto hoy es, ¿dónde fue que nosotros no entendimos con claridad el modelo que Jesucristo estableció y lo que la iglesia primitiva siguió? ¿Dónde fue? O sea, ¿qué ocurrió que no pudimos mirarlo tantas veces que hemos predicado de este pasaje de Hechos, que lo hemos enseñado, que lo hemos escuchado y no hemos podido mirar con exactitud? Por eso es importante que usted y yo pueda pesar cada mensaje que alguien lanza por la red social, por una emisora. Pese el mensaje, no sea de esos creyentes que se alborotan con nada. Pese la palabra, examine la palabra y mire si esa palabra
trae algo de Cristo metida por dentro, y si esa palabra está causando transformación en su interior y en su casa y en su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, hoy estamos sorprendidos y reaccionamos ante un orden gubernamental por causa de la pandemia mundial. Nadie puede reunirse en los templos, nadie puede estar aglomerado, y con fines religiosos menos. Se han dado noticias de quienes han desafiado la dicha ordenanza por estas autoridades, y muchos han sido arrestados, otros han sido muertos, han muerto muchos pastores, y eso pues es triste y lamentable. No sabemos si era el tiempo de Dios para ellos, yo no lo sé ni lo puedo señalar, pero si no era el tiempo de Dios, significa que algo debió ocurrir, algo debió pasar, pero no podemos juzgar nada de lo que ha pasado, porque Dios está en su trono y Él tiene la autoridad para hacer lo que Él le da la gana, porque Él es el Dios todopoderoso. Algunos lloran a sus muertos, otros están con temor de contaminarse, sienten mucho temor. Necesitamos, aleluya, levantar la vida de la iglesia. Necesitamos levantar la verdadera adoración en casa, en familia, a nivel personal. Lo necesitamos con urgencia. Dios me permita poder hacer mire, hacer un mensaje no es fácil. Dios me permita seguir investigando la esencia del culto, de la reunión. ¿Qué realmente comprendía esto? ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Para qué Dios estableció el culto? Alabado sea Dios. Yo siento mucho deseo de llorar muchas veces, porque me observo a mí mismo, observo mi propia vida, observo la vida de mucha gente, y uno se da cuenta de que hay cosas que no estamos captando. Dios nos está llevando al diseño original, la casa, no el templo, no afuera, la casa. Si levantamos familias fuertes en el Señor espiritualmente, mis hermanos, no tendremos ningún problema cuando nuestros hijos van a la escuela, van al colegio, cuando vayan a la universidad. ¿Por qué? Porque en casa llevan el fundamento puesto. Cristo el Señor es su fundamento. Nadie los va a engañar, nadie los va a confundir. Dios, tenga misericordia de mí, de usted, de la iglesia del Señor. Dios tenga misericordia y Dios nos levante con una nueva mentalidad, con una nueva actitud. Necesitamos levantarnos. Señor, perdóname por la idolatría, la tempolatría que ha habido en mi corazón. No es malo el templo. Malo es cuando yo veo más al templo que al Dios del templo. Ahí está el detalle. Ayúdanos, Padre. Tendríamos que preguntarnos, ¿en qué momento fue que nosotros nos volvimos templólatras? ¿En qué momento fue eso? Que vimos más la grandeza de una estructura que la grandeza de Dios. Y muchas veces nos jactamos nosotros. A veces disimuladamente nos jactamos. A veces hasta de las cosas que logramos personalmente o espiritualmente nosotros nos jactamos. Nosotros nos vanagloriamos. Y a veces hasta nosotros mismos nos volvemos ególatras. Y estaba buscando esa palabra de la palabra latría, que tiene que ver con todo lo que es la adoración a otras cosas, tiene que ver con adoración. Y es terrible que el Señor nos ayude. Nos volvimos egoístas, nos volvimos centrípetos, todo centrado en nosotros, todo era nosotros, mi iglesia. Por eso que me remonto a Génesis, cuando la gente construyó la Torre de Babel. Cuando usted lee eso allá, voy a leerlo para que vea. Si tiene tiempo para escuchar esto, escúchelo por favor. Génesis capítulo 9 por allá. Mire esto. Ok. La Torre de Babel. Vamos a ver. Gloria a Dios. 11.
Escuchen esto, por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros. Escuche esto. Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, escuche, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Escuche esto. ¿De qué está hablando esto aquí? De que siempre el ser humano ha tenido la tendencia de que él sea conocido y reconocido. Y la idea de Cristo no es esa. La idea de Cristo es que Él pueda ser conocido a través de nosotros por la manera de vivir. Pero nosotros disfrazamos a ver los sermones, los discursos, los disfrazamos con algunas frases aparentemente de humildad, pero están cargadas de egolatría, están cargadas de presunción, están cargadas de tantas cosas. Dios tenga misericordia, por favor. Yo espero que usted pueda tomar la parte correcta de esto, porque a veces uno dice una cosa, pero el oyente interpreta otra y no queda claro. Pero esperemos que hoy no sea el caso, que hoy usted pueda entender con claridad lo que trato de transmitir. Mire, esto causaba hasta risa ver a los hermanos que defendían su banca en el santuario. Usted recuerda, la gente llegaba temprano para quizás tomar las primeras sillas, o el hermano que tenía la silla de la esquina, esa es mi silla, y cuánta gente, no, de aquí nadie me mueve, hasta bravos se ponían algunos hermanos. Otros se peleaban por tocar un instrumento musical. A veces habían templos donde habían hasta 20, 30, 50 músicos, y había que de repente delegarle a cada grupo un tiempo. O sea, había tanta competencia y tanta pelea que no debería ser. Dios nos ayude. Otros querían estar ministrando al frente del altar. Todo eso se daba dentro del templo. Hasta peleaban los hermanos. Y otros pastores se endeudaban para construir un templo más hermoso que el del otro pastor. Todo enfocado en ¿qué? En el templo. Todo enfocado en ¿qué? En un templo mejor. Mi hermano, el templo debe ser para darle gloria al Señor. Pero el problema está cuando nosotros lo desviamos y comenzamos a mirar hacia otra parte. Hoy termino esta parte. Todavía me queda mucho más que decir, pero le hago la pregunta. ¿Cree usted que usted, porque yo sí creo que yo estaba cayendo en templolatría? Estaba mirando solamente el templo. Yo no sé usted, pero si es así, que el Señor nos ayude. Y yo creo que podemos hacer una oración congregacional. Si usted puede hacerla conmigo, oremos al Señor. Escúcheme, nunca el Señor va a comparar un templo con otro templo, porque para Él no es importante. Importante para Él es los que estamos adentro y lo que hacemos allá adentro. Así que el Señor te ayude a ti, me ayude a mí, y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Usted puede repetir conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, en esta hora yo te pido que me perdones, porque creo que mi corazón y mi atención estaba puesta en el templo y no en tu presencia. Señor Jesús, ayúdame a poder discernir con claridad lo que tú deseas que yo haga con mi familia. Padre, dirígeme, guárdame, levántame, susténtame y pon tu mano poderosa sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si el Señor me lo permite, el día miércoles hablaré la segunda parte de este tema, que espero les sirva a ustedes mucho para que usted pueda avanzar con su familia
En el nombre de Jesús. Gracias por los comentarios, Pastora Marisela, bendiciones. Mana Raquel, gracias. Danis Sanabria, bendiciones. Y todos los que han escrito, bendiciones y muchas gracias. Un fuerte abrazo y que el Señor les guarde y sigamos adelante, sigamos orando para que el Señor, su manifestación sea mucho mayor y sea más visible en nuestra propia casa. En el nombre de Jesús.